qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que Si andan tiene la panza escondiendo llena, bajo las ropas, que andan las si no sé qué cabezas le pasó sembrando antes de las llegar a ese cosas, que banco, va o encendiendo qué le pasó velas el día en anterior, callejones, o que dónde está la caminan cabeza de robando Omar, los porque capaz que corazones, que después caminan de mezclados clases a tiene que ir a todos buscar a en sus desorden, hermanos en la o cuidar a una persona naturaleza mayor. será que será, que no Entonces, tiene primero que certeza ni nada, nunca tendrá, como que no docentes tiene tenemos que arreglo ni darle nunca tendrá, este que no tiene lugar tamaño. de O que será que vive nas ideias, queremos precisa do conversar canto con lo que pasó, conversarlo en alguna instancia que no quede expuesto, sobre todo pensando en esto que un poco hablamos el encuentro pasado de cómo uno, lo intersubjetivo de estar con los otros, y no sé si me van entendiendo o si se parece como perdido, pero trato de unir esto de que si yo lo expongo, esa persona no sabemos si siempre está expuesta a estas situaciones de hojas en blanco. Más allá de la hoja en blanco o del cuaderno. Me refiero a otras hojas en blanco en su vida, en las cuales está en situación de desigualdad y que su hoja por eso está en blanco. Y si lo expongo, genero esa intersubjetividad de otra vez tengo la hoja en blanco, en vez de generar otras situaciones de conquista y de tratar de que su hoja esté llena desde lo que él pueda dar, buscando otras estrategias para que pueda acceder y sacarlo de ese lugar de desigualdad, de que por algo tiene su hoja en blanco. No sé si se entiende el paralelismo de la hoja en blanco con otras situaciones en que estos chiquilines tienen la hoja en blanco frente a buscar un trabajo, frente al acceso a alimento, a vivienda, etcétera. Sí, yo quisiera como preguntarle a la Laura, o no sé, preguntar en general, como, entonces allí hay en esa escena que tú propones, que tiene que ver con que el profesor se pregunte a sí mismo o haga una reflexión anterior antes de exponerlo, ¿cierto? O sea, cuáles son, digamos, las causas o las condiciones de vida para que él llegue a dar una hoja en blanco. Pero ahí entonces también habría hay una concepción anterior de poder, digamos, hay un poder que es una concepción anterior del profesor en cuanto eh, eh, adulto, digamos, o enseñante, o como sea, educador, eh, eh, que tiene una responsabilidad frente a Omar. Y desde ese punto de vista, interesante, creo yo, no sé, pues interesante pensar desde la cita incluso, qué tipo de poder está ejerciendo el profesor allí, el profesor por ti planteado, Laura, es decir, como un profesor que quiere convencer, un profesor que quiere, por ejemplo, plantarse en un lugar de igualdad, cuando se pone en el lugar del estudiante, bueno, ahí parece que como la, entre comillas, función de la escuela que tiene que ver con, idealmente, ¿cierto? Una función más bien simbólica de ser un lugar del encuentro de la igualdad. Y un primer lugar de encuentro tendría todo esto hipotético, entre el profesor y Omar, digamos, en este caso. Y ahí yo creo que tu profesor está generando eso, en el fondo como más por el lado del convencimiento de que somos, perdón, que somos iguales, eh, más que otro tipo de poder. Eso quería decir solamente. Me gustaría hacer una breve recopilación para quienes han ido integrando. Comenzamos con una lectura de la primera cita que subimos de Simona, leída por Tere, y ella problematizaba qué sucedía si ella se acercaba a un estudiante hipotético en la sala que lo tituló Omar, y este estudiante estaba con su hoja en blanco. ¿Qué hacía ella? ¿Cómo se vinculaba con él? ¿Cómo ejercía poder en esa situación? Luego tuvimos la opinión de Laura, ¿cierto? Que se refería también a preguntarse por qué le pasaba a este estudiante
hipotético, ¿cierto? Si quizás Omar tiene hambre, quizás Omar tiene otros problemas, quizás le sucede lo mismo en cada una de las asignaturas. Y personalmente también me parece que es una pregunta sumamente relevante, porque nos hace pensar justamente que no podemos descontextualizar ese uso del poder. No podemos encontrar una respuesta absoluta tampoco sobre cómo deberíamos o cómo podríamos ejercer ese poder como en base a un estudiante hipotético, sino que esta conexión, este vínculo nos obliga a contextualizar también el ejercicio en nuestras propias experiencias. ¿Alguien más quisiera comentar algo respecto a esta situación? Yo también planteaba otra pregunta sobre si era posible en realidad eludir el poder, o más bien deberíamos problematizar cómo administramos ese poder, para qué, o para quién, o para quiénes. Laura, adelante, por favor. Me faltó agregar algo más de la reflexión, no solo hacia el estudiante, sino hacia uno mismo como docente, porque ¿por qué estaba esa hoja en blanco y qué no hice yo como docente para generar en ese estudiante que quizás está en situación de desigualdad, de que igual pueda llenar esa hoja? Entonces, ¿qué me está faltando a mí como docente que yo no le estoy generando en el estudiante, en Omar en este caso, las herramientas para que a pesar de la situación que está pasando, complete esa hoja y pueda participar en la clase? ¿No? Como esto recíproco, no solo ponerme en el lugar de él, sino en ponerme en el lugar de mi práctica, de qué está fallando en mi práctica, de que no le estoy dando un lugar a él. Eso me falta. Como la última parte de la cita, ¿cierto, Laura? Que dice, las relaciones desiguales de poder se construyen debido al acceso desigual a determinados recursos, que permiten a unos realizar sus intereses personales o de clase o imponerlos a otros. Es decir, también como el tener un poder nos dota de responsabilidad, no solo respecto a cumplir ciertos objetivos de aprendizaje, por ejemplo, sino que también una responsabilidad de autocrítica, de mirarse, de responsabilizarse por nuestras propias prácticas de poder, digamos, ¿sí? Como en el fondo, también como pensarnos en pensar nuestro poder, también es pensar en quiénes somos como profesores, como en nuestro discurso que nos sostiene como profesores, algo así, ¿no? Como, no sé. Y lo que decía la cita, que decía esto de la renuncia de un conocimiento, de una identidad que nos ha sido asignada. Como también relacionándolo por ahí, ¿no? De la otra cita que ustedes también plantearon. Sí. Sí, interesante también eso. Bueno, tiene que ver también como con una deconstrucción, así como de la identidad de profesor, de profesora, por ejemplo, la identidad de profesora de filosofía, en el caso de que en Chile, por ejemplo, está súper cargada, digamos, cargada negativamente para nosotras que estamos en esta organización, digamos. Como yo creo que una de las prácticas, atendiendo también a lo que decía la Rocío, la práctica del poder implicaría, como desde la idea de instalar un poder, ¿cierto? De instalar otro poder, implicaría también esa deconstrucción de esta identidad heredada, un poder heredado. Igual, personalmente, no sé, me gustaría que fueran compartiendo como qué harían ustedes o qué pensarían ustedes en esta situación. Personalmente, yo igual siento como la necesidad de problematizar el currículum. No sé si porque vi hace poco hoy un foro de currículum, pero también me preguntaría qué pasa con el currículum. ¿Por qué no tiene sentido para ese estudiante? ¿Por qué el currículum es algo que nosotras nos vemos, al menos en la estructura que tenemos en este país, obligadas a imponer, y no es un currículum que se encuentra al servicio de aquello que las estudiantes necesitan?
igual me veo en la necesidad, me vería yo de problematizar eso, también paralelamente al contexto de qué es lo que le sucede al estudiante, y como decía Caro también, mi rol como docente sumaría también el análisis de esta beta, por decir así, institucional, de qué pasa también que ese currículum no tiene sentido para los y las estudiantes, y pese a eso, nosotros ejercemos, comillas, nuestro poder, o gran parte de él, imponiendo ese currículum. Siento que también es algo que debiera darnos problemas. No sé, al menos a mí me lo da. No sé qué piensan ustedes. ¿Aló? No sé, yo, no, Sebastián. ¿Bien? ¿Sí? Yo. Buenas a todos. Yo creo que a lo mejor todo lo que tiene que ver con el currículum, el programa, tiene sentido, porque no digo que yo esté de acuerdo, pero sentido para el que elaboró el currículum, porque estamos en un sistema de mercantilización en el cual pensamiento crítico por parte de ciertas autoridades no les interesa. Y aparte que respecto al asunto del poder, es imposible también, como no me acuerdo quién lo mencionaba, creo que Rocío, hablaba sobre el interés de los alumnos, porque también, más que el interés de los alumnos, también está el poco interés de los mismos docentes, porque los docentes están en base a lugares, a instituciones que funcionan bajo un sistema de mercantilización de la educación en este país. No sé si se entendió mucho la idea, pero... Sí, se entiende. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias. Jime, ¿tú ibas a sumar algo más? Sí, yo estaba pensando justamente con lo que decías con respecto al currículum y la importancia que este tiene, con el ejemplo que ponía la Tere, igual con el tema de cómo no vas a hacer esta actividad cuando el surgimiento del mito está interesante, cómo nos van a interesar los mitos griegos, que a mí me fascinan, y toda la mitología. Pero que tiene que ver con lo que decía Sebastián, en el fondo el interés para quién, o sea, para mí que me gusta la mitología griega y después todo lo que pasa de ahí para adelante, o para el estudiante que está quizás en un proceso y en un nivel de interés distinto. Y me hacía sentido lo que estabas diciendo recién con respecto al currículum, que vi con sorpresa que aparece la priorización de los objetivos fundamentales, eh, en este contexto de COVID y todo lo demás. Yo miraba lo que estaba ahí, qué objetivos son los que hay que priorizar y todo, y yo decía, ¿y quién hizo esto? O sea, yo no lo habría hecho así, pero es lo que aparece impuesto. O sea, cuando yo miraba eso y no me reconocía ahí. No es lo que estoy haciendo, no es lo que pretendo hacer tampoco. Entonces era como, ¿desde dónde se ejerce eso? Y la cita me interpela de alguna manera, porque habla de la capacidad de influir o condicionar, que son dos cosas totalmente distintas. Y finalmente, en el fondo, ¿qué estamos haciendo en la sala de clase? Más allá del discurso que uno puede tener apropiado y todo, ¿estamos influyendo o estamos condicionando a nuestros alumnos? Porque ahí hay una percepción y hay una visión del estudiante totalmente distinta. Cuando yo influyo en otro, respeto a ese otro. Y trato de alguna manera de compartir con el otro, digamos, lo que yo puedo saber y cómo podemos avanzar hacia un determinado lugar. Pero el condicionamiento es una cuestión externa que tiene que ver exclusivamente con conducta, que no pasa por una cuestión interna. O sea, yo me acuerdo cuando teníamos que ver psicología, yo explicaba condicionamiento, los alumnos tenían que condicionar un animalito, y llegaban todos con los animalitos condicionados. Entonces, no es lo mismo que yo condicione a un sujeto a que influya en un sujeto, a que intente influir en ese sujeto. Entonces, en el fondo es cómo nos apropiamos del discurso y cómo lo hacemos efectivamente, cómo lo ejercemos en la sala de clase, ¿sí? Porque en otros niveles igual me ha pasado de ver gente con un discurso que puede ser tremendamente progresista, y en la práctica como que a veces hay una disociación y hacemos una cosa distinta. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la sala de clase con respecto al poder que nosotros tenemos? ¿Influimos en otro o estamos más dedicados a condicionar a otras personas?
Yo creo que en ese sentido has dado con una palabra primordial, creo yo, dentro del sistema educativo, porque el conductismo yo creo que es algo muy habitual en las salas de clase. O sea, es estímulo-respuesta. Y donde la nota también hace un acicate como para que los chiquillos como que se entusiasmen y si no hay nota como que no hay respuesta, ¿me entiendes? Como esta cosa del estímulo y la reacción negativa o positiva que pueda tener un estudiante con respecto a cierta actividad, donde no existe por parte del, digo yo en general, hay experiencias muy lindas pedagógicas. Me imagino, por ejemplo, de aquí mismo el Augusto sabe mucho del tema, porque ha trabajado mucho con niños y me imagino que de otra manera, igual las chiquillas, la Jime, la Rocío, etcétera, pero en general lo que se hace es condicionar, o sea, no construir o co-construir el conocimiento como se supone que los psicólogos de la educación dicen. Gracias, Tere. Le voy a dar la palabra a Brenda y le voy a dar un abrazo a la distancia porque está de cumpleaños. Así que gracias por ¡Bravo! el tiempo de estar con nosotros en tu cumpleaños, Brenda. Un abrazo internacional para ti. Qué lindo abrazo. Gracias, Brenda. Me he olvidado que era mi cumpleaños. Gracias. Ay, pues ya me pusiste nerviosa, ya no sé qué decir. Bueno, estoy dándole muchas vueltas al asunto porque finalmente como docentes, y bueno, yo que trabajo en el nivel superior con estudiantes de filosofía, me siento muy responsable de la confianza que tienen los alumnos en uno, y eso te da cierto grado de poder, o mucho poder, ¿sí? Y me preocupa pensar en todos los mensajes que emitimos como docentes, en todos los sentidos, no solo de conocimientos, sino también de actitudes, de formas en que nos relacionamos. ¿Cómo los asumen los estudiantes por ese poder que tenemos en ellos? Pero me cayó de repente la idea de que, bueno, todos sabemos que el conocimiento por sí mismo es poder, ¿no? El tener conocimiento en un área nos permite ser o empoderarnos en cierta parte de esa área. Y creo que un modo de administrar, respondiendo a la pregunta que planteabas, que un modo de administrar es trabajar en esa conciencia de que el conocimiento es poder entre los estudiantes, para que asuman el poder que ellos mismos pueden construir a la vez que construyen el conocimiento. Es una especie de invitarlos a que se empoderen con su propio estudio, ya sea, o sea, del contenido de las materias o del currículum que han decidido tomar, porque bueno, a nivel universitario es una decisión haberlo tomado, ¿no? En educación básica, pues no, el currículum está impuesto. Pero ya que tomamos una carrera, se supone que es a partir del ejercicio libre de que escogimos un currículum específico por el cual queremos formarnos en el perfil que pretende ese currículum, pues creo que a nivel superior los docentes podemos ceder el poder y administrarlo en función del modo en que los motivamos a estudiar, hacerse cargo de su propio conocimiento, de la construcción que implica su propia participación, y eso los puede hacer sentir más empoderados. Porque de hecho también creo que es una obligación de nosotros compartirlo, porque es demasiado para uno. Bueno, espero haber dicho algo que sirva. Gracias, Brenda, y felicidades. Me gustaría ir sumando un aspecto a la discusión. Si quieren lo toman, por supuesto, si no, no. Siento que hay dos modos en los cuales podemos discutir sobre el poder.
y siento que podemos discutir sobre el poder desde lo meramente moral, que sin duda es un aspecto importante, pero creo que, y ahí surgen todas estas palabras como interés, estímulo, voluntad, ¿cierto?, ligadas a lo moral. Pero igual siento que hay que ampliar el análisis y no solo psicologizar el problema. Y creo que es súper importante incorporar no solo lo moral en este debate, sino también lo político. O sea, entender, tal como mencionaba muy bien Laura en un comienzo, que en la sala de clase, o donde sea en realidad, que nuestros estudiantes, nosotras, todas las personas, no reflexionamos desde la nada, no reflexionamos así como libremente, a menos que tengamos todas nuestras necesidades cubiertas, claro está. Pero en realidad, a mí me da la impresión que lo que suele suceder es que la reflexión también está determinada por la necesidad. Entonces creo que es súper importante relevar eso, porque si no, siento que caemos solo como en el problema de la voluntad, así como que el estudiante no quiere, o yo no quiero, y ¿qué estoy haciendo mal yo? Y estamos obviando que en realidad en las relaciones de poder que se dan en la sala o en la escuela, están atravesadas a su vez por las relaciones de poder que están fuera de la escuela. Entonces, y lo vamos a ver ahora muy claro. O sea, ahora cuando no nos puedan contestar una tarea o los papás dejen de pagar el internet porque los niños tienen hambre y hay otras necesidades, creo que nos vamos a dar cuenta de eso también. Y por eso también insisto como en incorporar el currículum, porque es una especie de poder oculto ideológico que nos dice qué y cómo pensar la realidad, ¿cierto? Que como bien decía Sebastián, tiene una visión ideológica súper particular, pero por algo no hace sentido, por algo necesita ser impuesto. Por ejemplo, yo escucho a Brenda y siento que cuando yo estaba como en el liceo, tenía mucho sentido eso como que el conocimiento era poder. Pero ahora no sé si tenga el mismo sentido como para mi estudiante. Porque incluso cuestionaría si el conocimiento que dado por el currículum, efectivamente, qué tipo de poder les puede otorgar a ellos para transformar su propia realidad. O sea, algo como meramente ejecutivo. Eso, me gustaría dejar esa idea por si alguien quiere comentarlo también. Yo quería decir algo que respecto al currículum también, y siguiendo un poco la reflexión, evidentemente el currículum es un dispositivo de poder, el dispositivo de poder, pero el currículum se encarna, más bien, se encarna en los profesores. O sea, somos los profesores, los representantes, o los que cargan, los que se tienen que responsabilizar por ese currículum. Es decir, eso es lo que en el fondo es como nuestro mandato, como lo que nosotros tenemos que profesar, así como tenemos que cumplir con este profesor. Ser un profesor significa profesar. ¿Qué profesamos? Bueno, lo que sabemos a través de ese currículum. Y en ese sentido yo me preguntaba, bueno, interesante sería saber qué poder representa el currículum, qué es lo que nosotros estamos representando cuando nos apegamos al currículum, y qué es lo que no también. Entonces, no sé, la gran carga de poder curricular, y yo creo que aquí sería la diferencia entre, evidentemente, el conocimiento es poder, porque el profesor, de alguna manera, o la profesora, tiene el conocimiento, y voy a restringirlo solo al currículum, ¿sí? Por una parte, tengo el conocimiento, o sé lo que hay que hacer, sé lo que hay que pasar, sé los objetivos que hay que lograr, sé qué metodología tengo que aplicar, etcétera, cómo tengo que evaluar. Desde ahí, en este caso voy a hablar, les recuerdo a los que no son de Chile, de la educación pública, es decir, hay una especie de mandato, porque tampoco es tan rígido,
pero hay una especie de mandato estatal que me dice qué es lo que yo tengo que enseñar y cómo lo tengo que enseñar. Y en este sentido, entonces, habría por una parte este poder estatal, que es lo que el Estado busca que los estudiantes logren y lo que el Estado espera obtener de estos estudiantes. O sea, como eso por una parte. Pero por otra parte, creo yo, como en la línea que decía Brenda, también nosotros tenemos un poder que nos constituye como profesores y como individualidades, que podría extenderse y ahí hacerle más sentido, digamos, a que quizás no es solo el conocimiento el que otorga poder, porque yo creo que sí lo es, pero a los estudiantes parece que eso no les hace sentido, sino que quizás iría más por la mano de lo que pueden llegar a ser capaces de hacer y de conocer los estudiantes, o en aquello que puedan lograr los estudiantes. O sea, más o menos pensando en la sintonía de Rancière, ¿cierto? Cualquier cosa, cualquier currículum que a nosotros se nos presente, podría ser enseñado, digamos, en una fórmula de igualdad, y por lo tanto desde ahí de que el otro se dé cuenta que es capaz de aprender cualquier cosa, digamos, como desde una postura desde la igualdad. Pero eso implica una reflexión, y ahí me uno con lo que decía Brenda, una reflexión del profesor, que tampoco no todos tenemos las condiciones materiales para reflexionar sobre nuestras prácticas, ni el tiempo, ni el tiempo para leer, ni el tiempo para pensar, etc. Pero suponiendo que sí está, digamos, o suponiendo que la Reprofich organiza este tipo de debate, podría ser entendido así. Entonces yo creo que ahí el currículum tiene un doble filo, es decir, hay un marco estatal, pero están también las singularidades que representamos los profesores y que podemos como deconstruir ese poder, digamos, curricular para que emerjan otras cosas. Gracias, Caro. Le voy a dar la palabra a Laura. Recuerden, si no encuentran cómo pedir la palabra, pueden anotarlo en el chat también. Yo quería agregar un primo hermano del currículum, que es el registro. ¿Será el leccionario? ¿Será lo que Porque nosotros tenemos por leccionario? Completar lo que uno hace en la sala, ¿no? Y el registro de la institución. ¿Cuántos repiten? ¿Cuántos desertan? ¿Cuántos pasan de año? ¿O cuántos docentes han cumplido? Porque el director genera también esos registros. Sería entrar en escena el primo hermano del currículum, que es el registro. Porque si yo entro en la clase y ya muestro la libreta, y lo primero que hago es pasar la lista de quiénes vienen y quiénes no, y registro lo que dicen y lo que no dicen, genero también ese poder a través de ese librito que llevo bajo el brazo. Lo mismo que el director que genera ese poder con lo que tiene que documentar de la deserción y las repeticiones. Escucha los cacerolazos. Sí, tremendo. Está lindo. Leandro, por favor. ¡Me despertó, conchetumares! Ahí está el poder. Sí, yo quería hacer un comentario a propósito de... estaba buscando la cita, pero no la encontré. Una cita de Freire que habla a propósito de la autoridad. Pero no era de las que habían compartido, era una cita que había hace tiempo ocupado en trabajo. Y Freire hace la relación entre autoridad y autoritarismo. Y señala en ese texto, no recuerdo cuál es específicamente, pero señala que muchas veces uno confunde, y es muy fácil confundir, autoritarismo con autoridad. Y reconoce que muchas veces la autoridad es algo inevitable y hasta necesario. Y en ese sentido, creo yo que esa igualdad que muchas veces uno busca, es súper difícil lograrla. Entonces estamos como en esa como constante paradoja
de la igualdad y la diferencia, pero lo que más predomina, creo yo, es la diferencia, es como la asimetría. Y en el contexto en el que nosotros normalmente, probablemente la mayoría nos movemos, esa asimetría, ¿cierto? Uno lo que va haciendo de alguna manera es como desarticulándola, es como peleando un poco, disputando esa asimetría que es como lo dado, lo natural. Uno trata de que no sea tan asimétrico, pero cuando uno en el fondo da vuelta automáticamente esta asimetría y uno se pone como trata de ponerse en el mismo nivel o incluso por debajo de los estudiantes, lo común, ¿cierto? Lo que ocurre es que los estudiantes, lo que se llama, se suben por el chorro, se te suben a la mesa, se tiran por la ventana, ¿cierto? Incendian la sala, como Pink Floyd, ¿cierto? Como en el muro. Entonces, yo creo que ahí hay un problema, o sea, hasta qué punto nosotros somos capaces de negociar el poder y hasta qué punto somos capaces, como decían en sesiones anteriores, como de entregar poder o regalar ese poder o no sé, pactar ese poder de alguna manera que uno va ejerciendo. Entonces, eso como primer punto. Lo otro es que me pasaba a mí que cuando recién entré a hacer clases, sentía que el poder de adoctrinar o de buscar como de promover una doctrina era algo que me generaba cierta como un poco de vergüenza, ¿cierto? Es como que hay profes que tratan como de decir, no, hay que dejar a los alumnos ser libres, ¿cierto? No hay que ejercer determinaciones sobre ellos, hay que dejarlos que piensen por sí mismos. Nosotros no tenemos que dar nuestras opiniones propias, porque si no al final van a terminar siendo una especie de fotocopia de nuestros propios pensamientos, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que eso no se da, yo creo que eso es como sobrevalorar en el fondo la capacidad de ejercer influencia sobre los demás. Creo que eso es como pensar la realidad como en términos mecánicos. Al menos yo creo que como que le perdí el miedo un poco a esa idea de adoctrinar, como que lo asumo como una condición inevitable, y trato de evidenciar eso, decirle a los chiquillos, yo los estoy adoctrinando en este momento, así que dense cuenta de eso. En el fondo que ellos peleen contra eso mismo. Y lo otro, así como para terminar también, es la idea como de la dictadura también que se da en la sala, porque inevitablemente a veces los profes, uno trata de no ser dictatorial o autoritario, pero tenemos montones de profes que sí lo son y que no tienen vergüenza tampoco en serlo. Entonces, en otras oportunidades también hemos dicho de qué manera nosotros vamos también generando las disputas, y a veces es necesario también disputarle esa como dictatorial, esa forma de ser dictatorial a los profes o autoritarios, ¿cierto? Esas mini dictaduras que tienen muchos profes y también pelearse con los profes y tratar de mostrar también a los estudiantes que eso no corresponde, ¿cierto? Creo que eso igual me parece que es como una tarea necesaria, o sea, como denunciar de alguna manera los profesores que sí son dictadores, y yo creo que son mucho más de los que uno cree, y hay profes que no tienen ningún temor en evidenciarlo en cualquier instancia, decir, yo ejerzo la dictadura, yo he conocido colegas que son muy buenos amigos y que declaran muchas veces haber sido dictadores y autoritarios en muchas oportunidades, incluso la mayor parte del tiempo. Entonces, creo yo que ahí hay como un problema importante igual dentro del poder. Eso. Muchas gracias, compañero. Ro, ¿habías levantado la mano? ¿Está o no? Sí, Sí, como que yo pensaba, o sea, tratando como de poner atención a todo lo que está diciendo, al cacerolazo de fondo, como a demasiadas cosas, como que la gente tiene hambre y cuando los niños y niñas tienen hambre tampoco pueden poner atención en la sala de clases, pues son cuestiones que son como externas a ella, y a mí me cuesta mucho pensar
esta cuestión de la circulación del poder solo dentro de la sala de clase. Me es imposible, porque todo lo que está por afuera lo atraviesa, pues no solo lo que pasa adentro de la sala, sino la vida del profe o de la profe, que también tiene que, como en el fondo, disputar el poder de lo que enseña con el Estado y los programas, con el director, con el UTP, con sus colegas que hacen todo lo contrario a lo que hace él o ella. O sea, es una cuestión súper complicada, y en ese mismo sentido, creo que incluso no es suficiente con pensar que uno tiene que transformar la sala de clases en un espacio donde el poder de alguna manera circule de una manera, no sé, equitativa, por decirlo de algún modo, y que no ser un profesor autoritario ni nada, sino que también tiene que ver un poco con las decisiones como de contenido, por decirlo de algún modo, o curriculares que se tomen con lo que se va a enseñar. Porque uno, y eso lo pienso mucho en relación a lo que decía el Leandro, todo el rato lo pensé en eso, porque nosotros y nosotras los profes también tomamos decisiones de lo que queremos enseñar, a propósito de ideologizar. Entonces yo podría perfectamente, y lo asumo como ese poder de decir, bueno, mis clases van a tener esta perspectiva filosófica, voy a enseñar a estos autores, voy a, no sé, en el caso mío soy profe feminista, voy a imponer la ideología de género dentro de la sala de clase, y alguien me podrá decir que eso no es correcto, pero yo tomo una posición, y la asumo, y esa decisión también es política, y los profes lo hacemos harto. Algunos no quieren asumirlo, o en general todas las decisiones de la sala de clase son decisiones políticas, las curriculares. Entonces también uno ahí le podrían cuestionar, por ejemplo, que está mal enseñar feminismo en la escuela porque yo lo decidí y no le pregunté a mis estudiantes si querían aprenderlo o no. Un ejemplo es eso, ¿cierto? Pero eso también tiene que ver como con esa concepción de educación que tenemos finalmente detrás, creo, porque pensar una educación emancipadora también implica a qué vamos a discutir en la escuela, y al pensar qué vamos a discutir en la escuela y cuáles son los temas que vamos a poner o desde qué perspectiva los vamos a poner, también estamos generando confianzas a propósito de las relaciones de poder y de la dinámica de confianza dentro de la clase. Creo que, porque claro, yo concuerdo mucho con la Rocío, parece que lo decía, con esto que podías terminar siendo como tips para que circule el poder y no ser un profesor vertical, como de alguna manera, cómo hacer que eso no ocurra, como más una performance o una cuestión muy encerrada en sí misma, pero pienso que cuando uno también, y esto es solo la experiencia, como no pensando en nadie en particular, ningún autor, autora, que cuando uno está ahí y está hablando de temas que son absolutamente cotidianos y que atraviesan su vida o que les duelen o que nos duelen, eso ya es suficiente y no es necesario ni siquiera estar como imponiendo ninguna idea ni estar como... O sea, se puede lograr que eso circule en un ambiente de confianza porque el tema hace sentido. Yo creo que uno podría estar perfectamente siendo un profe muy poco autoritario, pero entregando temáticas que no hacen sentido, no haciendo reflexionar, o en fin, como que no lo puedo escindir, porque sería como escindir una especie de, si entiendo bien, digamos, también puedo estar equivocada, pero de escindir una especie de forma de hacer las cosas y otra respecto de cómo lo hago y con qué contenido hago eso. Y yo creo que ahí a uno le pueden acusar. El otro día estábamos como tirando la talla con unos ex colegas y nos reíamos por eso, porque como que fuimos a imponer la ideología de género a liceo donde trabajamos. Entonces yo ponía en Facebook como no me arrepiento de nada, y cosas de ese tipo, porque es real, y las estudiantes hasta el día de hoy lo agradecen, haber entrado como a sus primeros pasos en el feminismo y hoy día estar trabajando en distintos aspectos de su vida gracias a eso, estudiando carreras, como en el fondo también nosotros hacemos como decisiones ideológicas, políticas, y que también se constituyen en el pequeño y pobre poder que tenemos, pero que existe también. Entonces, tomar partido, poner una posición, quizás pueda ser problemático, pero también a veces esos como movimientos de poder que se pueden hacer, aunque sean muy mínimos y que puedan ser cuestionables de algún modo, creo que también ayudan a emancipar, porque así también funciona la vida, como con acciones concretas, de fuerza, porque peleamos dentro de la escuela con los distintos poderes que están, y no somos solo personas ascéticas que están pensando lo que pasa, sino que estamos todo el rato peleando también, en todas partes. Entonces yo creo que eso, no sé si me libra de tomarme el poder dentro de la sala de clase, pero creo que está bien, porque tiene un fin mucho más concreto
que es en el fondo lograr la emancipación a través de la educación de las personas. Entonces creo que puede quizás estar cargado para el lado de la ideologización o de tomarse el poder quizás de más, pero creo que a veces es necesario. Súper Ro, muchas gracias. Seba, adelante. Hola a todos, perdón, me conecté un poco más tarde por Nuestro mucho trabajo. miembro ad honoris eres tú de Reprofit. Bueno, comparto con las opiniones de los colegas, ¿cierto?, acerca de la importancia que tiene el profesor en las aulas, el cómo aborda el contenido, cómo se comporta dentro de las salas, si democratiza o no la palabra en este caso. A mí hay un tema voy a cambiar un poco el tema, que me importa mucho y es el tema de la formación inicial docente. Creo que lo que decía Leandro, que hay muchos colegas, incluso jóvenes, que llegan a las salas de clase y que son súper reproductores técnico-instrumentales del currículum y en general de las prácticas, se debe un poco a la formación docente que hay en las universidades, que en general es súper poco crítica. O sea, yo me eduqué en una universidad como entre las buenas, entre comillas, la Católica de Valparaíso, y absolutamente en ninguna asignatura había una visión crítica, ni siquiera de la teoría crítica era crítica. Porque, por ejemplo, citando a Paulo Freire, a Giroux y a todos ellos, hacían lo ponían como algo, como un paradigma simplemente, pero la teoría crítica es poderosa en términos políticos. Él plantea al profesor como un intelectual transformador, un intelectual orgánico, que en el fondo pone a disposición su saber y la pedagogía, ¿cierto?, para posibilitar las transformaciones sociales. Y eso es súper importante en este momento y que, no sé, pues yo en el caso de los cabildos, que eran espacios autoconvocados, yo participé activamente, no es raro que muchos de los que estaban ahí moderando eran profesores. Y porque los profesores tenemos esa capacidad que no tiene un psicólogo, que no tiene un sociólogo, un trabajador social, de poder trabajar con públicos amplios. Y tenemos esa capacidad de poder bajar nuestro lenguaje y enseñar y poder educar y transmitir ideas a otros. Entonces, yo creo que hay que poner a disposición esas habilidades que nosotros tenemos como docentes y también fortalecer ese tipo de acción política también dentro del aula, fuera del aula, las organizaciones. O sea, al final de todo, la fuerza social más fuerte, o sea, lo que genera transformaciones potentes son los movimientos sociales. Eso. Súper, me gustaría sumar algo a eso brevemente. Sí, también comparto. Creo que es súper necesario, como decían las colegas en un comienzo, el tema de evaluar lo que hacemos en la sala, sin duda es parte de este ejercicio. O sea, como decía Carolina, si bien contamos con el currículum, el poder del currículum se juega en cómo lo ejecutamos, cómo lo instalamos, cómo lo impartimos, sabiendo que no puede ser de forma meramente reproductora, ¿cierto? Pero también justamente me pregunto porque a mí me pasa personalmente con la política, con el poder o con la ideología, me sucede lo mismo. Y es que uno no los puede evitar, hay que contar con eso. El tema es, ¿para qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde llevamos eso? O sea, yo sé que uno puede ser más democrática, por ejemplo, con el uso del poder en el aula. Yo creo que todos tratamos de hacerlo todo el tiempo, ¿cierto? De que nuestros estudiantes tomen decisiones, de socializar ciertas dinámicas, de intercambiar roles, etcétera, etcétera. Pero claramente eso no altera las relaciones de poder que atraviesan la escuela. Entonces, lo planteo como problema, yo no tengo idea. Me pregunto si este ejercicio necesario de ceder el poder en el aula, por ejemplo, ¿tiene sentido si lo pensamos como en un marco más amplio? ¿Qué estamos enseñando? Porque afuera nadie les va a ceder el poder, si bien también lo tienen, ¿cierto? Si bien no es algo que tienen como que capturar, pero me pregunto ¿cómo contribuimos o a qué hemos contribuido nosotros? Como decía Seba, ¿le hemos enseñado a organizarse? O sea, escuchamos el caceroleo. ¿Le hemos dado nosotros herramientas a nuestros estudiantes para disputar el poder, para
para negociarlo, para organizarse. Hemos hecho ese trabajo más allá del ejercicio individual, que por supuesto que es necesario, pero cómo contribuimos también, incluso desde el aula, a proporcionar otras herramientas para que ellos también puedan reconocer esas redes de poder y tomárselas también, pues, tomárselas no en el sentido de arrebatar el poder, sino de ser capaces de modificar esas relaciones, el equilibrio de fuerzas, por decirlo así. Lo dejo como problema y pregunta. Yo recogiendo un poco el guante, yo creo que resulta quizás limitante en términos de que vamos a suponer que el límite es la sala de clase. Resulta limitante cuando uno dice, les voy a dar el poder. Cuando uno da el poder de partida uno parte desde una relación de desigualdad, porque hay alguien que tiene el poder y es capaz de darlo a los otros que no lo da. O sea, eso ya ahí es limitante porque está dado el poder en esa situación en particular, en una sala, en los límites de la sala, y probablemente no ejerce mayor fuerza o mayor efecto más allá de la sala. No sé, ya hagan lo que quieran, supongamos, ¿cierto? Hagan lo que quieran, responda como quiera, haga el trabajo como quiera, etcétera, ¿sí? Porque yo lo digo, entonces tú puedes hacerlo. Es como dentro de la ley, ¿cierto? Dentro de una norma. Pero yo creo que el desafío tiene que ver, y voy a volver a la cita, no con dar poder, sino que con construir poder en conjunto. Y ahí eso yo creo que trasciende los límites de la sala. Construir poder juntos es construir en el fondo un poder, en el caso de la sala, digamos, un poder conocer, aprender juntos, y eso implica un punto de partida de la igualdad. Es decir, vamos a construir, vamos a aprender en conjunto aquello que no sabemos o aquellas preguntas que no todos tienen una respuesta y los profesores tampoco. O sea, en el fondo es el desafío del maestro ignorante. Pero por otra parte, por ejemplo, también, no sé, desde el punto de vista de la filosofía feminista, ¿cierto? Cómo desde allí también uno se para en un currículum que es absolutamente patriarcal, ¿cierto? Tiene una historia patriarcal, racista, una historia de exclusión, y a pesar de eso uno enseña filosofía y entonces, bueno, uno se pone y se enseña, por ejemplo, a partir de los excluidos, entonces se enseña otra forma de filosofía bajo el mismo, entre comillas, currículum, pero con otra perspectiva donde se sitúa uno desde la igualdad de la exclusión. Yo, mujer, por ejemplo, que me dedico a la filosofía, o yo, latinoamericana, o yo, no sé, lesbiana, o yo, etc. De ahí parto por un lugar, un momento de igualdad, digamos. Y desde ahí yo creo, y esto es una hipótesis, pero a mí me da la impresión de que el rol político de los profesores es real. Es real en el fondo, es real en el sentido que está pensando en una transformación. Porque allí los límites de la sala se rompen, digamos. A los estudiantes les empieza a hacer más sentido ser parte de un colectivo que hace cosas, no sé, uno lo hace en las actividades, bueno, esto hagamos no sé quién hablaba de una feria, de un seminario, de un coloquio, de una exposición, de una obra de teatro, etcétera, y uno va extendiendo los límites de su sala a parte del liceo, de la escuela, del colegio, de lo que sea. Entonces, yo creo que ahí la noción de poder es súper interesante. Y lo último, solo para terminar, respecto al currículum. Como la pregunta es, o sea, aunque en el mejor de los reinos, digamos, en el mejor de los países y de los estados, tengamos el mejor currículum de filosofía, de biología, de lo que sea, siempre va a ser un currículum que tiene, que no va a ser, porque es un currículum, no va a ser emancipador nunca. Esa es mi hipótesis, porque está dado con una línea, una lógica estatal que no está pensando
necesariamente en una emancipación o en una construcción de un sujeto político autónomo, sino que en función de un ordenamiento estatal. Entonces yo creo que allí lo interesante, y esto lo dejo como pregunta, es cómo transformar, digamos, esas representaciones del currículum. ¿Cómo nosotros podemos transformar el currículum que siempre vamos a tener detrás? Un poco lo decía la Rosario, ¿cierto? O sea, yo me paro desde un discurso feminista. Eso es una forma de transformación, me hago cargo, tengo un discurso, etc. Pero también pueden haber otras formas de transformar ese currículum. Y eso lo pienso, ¿qué otras formas podrían ser? Que tiene que ver con las individualidades también. Súper caro. Le doy la palabra a Leo, luego a Matías. Adelante, colega lingüístico. No, lingüístico no. Ya, mira, yo tenía anotado algunas ideas que me recordaba un poco la conversación a propósito de lo que señalaba Carolina sobre como lo político y como la política, y esa como diferencia que a veces se ejerce como entre el micropoder y el macropoder, o el poder en realidad, que generalmente es macro, el más terrible. Creo que ahí frente a eso hay una sensación, creo que está como instalada, y creo que esa sensación que tienen como los individuos frente a este poder, que es como el poder más terrible, ¿cierto? El poder del Estado, el poder del gobierno, el poder del dinero, el poder de las armas, en definitiva, el poder de la violencia, que es como el poder más como palpable, digamos, más que el micropoder que tiene que ver con, obviamente que existe y muchas veces pareciera incluso más horrible, pero existe también, ¿cierto? Hay un poema de Bertoni que es muy cortito, dice, no estoy en el poder, estoy en el paradero, no estoy en el poder, estoy en la micro, no estoy en el poder, estoy en una cola de Chilectra, no estoy en el poder, estoy en una sala de espera, no estoy en el poder, estoy subiendo a una micro, no estoy en el poder, estoy bajando de una micro, no estoy en el poder, estoy haciendo cola, no estoy en el poder, estoy en una fuente de soda tomándome una malta, no estoy en el poder, estoy en una fuente de soda comiéndome un completo, no estoy en el poder, estoy en una fuente de soda viendo el Festival de la Una en un televisor Motorola. Quería yo señalar eso como la sensación un poco que genera como el poder, como el poder tradicional, digamos, el poder que describe a veces Foucault y que describen otros autores, que tiene que ver más con el micropoder. Creo que es como, no se siente tan horrible, a veces como, pienso por ejemplo en la sensación como de Kafka frente al absurdo del poder y frente a esta sensación como de los procesos burocráticos en los que uno se desenvuelve. Creo que frente a ese poder es donde los estudiantes se sienten normalmente más como impotentes, que frente al poder como del profe, que en realidad igual se lo arrebatan. Eso. Buenísimo, colega. Ojalá deje ahí el título del poema y los datos por el chat. Matías, adelante. Luego Seba, luego Augusto. Muy buena la salvedad. Hola, buenas a todos, compañeras, compañeros. Bueno, y quiero tomarme un poquito igual de lo que habían dicho anteriormente. En realidad igual encuentro el tema súper complicado porque de cierta manera nosotros desde nuestras respectivas individualidades lo que queremos hacer es ser generadores de cambio, por así decirlo, de generar como una tierra fértil que permita plantar esta semilla, tierra que en realidad fértil no es para todos, para algunos es más árida que otros, y en general eso se viene por las condiciones estructurales. Entonces, de cierta manera, nosotros desde nuestras respectivas individualidades lo que queremos hacer es crear mundos posibles, es mostrarle a los niños que en realidad hay otros mundos posibles, pero de cierta forma chocan con la realidad.
Y la primera realidad incluso es tan palpable como la casa, el aula, nuestros mismos colegas en el mismo establecimiento, que no todos tienen esta perspectiva abierta, como reflexiva, crítica, de querer problematizar este tema que es el poder. Y de cierta forma, también uno genera como una especie de automatismo igual, porque el sistema lo propone, y es como lo más sencillo, es lo más llevadero, básicamente es lo menos estresante. Y en esta perspectiva, entre lo individual y lo colectivo lo pongo como en términos ya macro poder, el sistema en este sentido. Claro, nosotros podríamos totalizar esta responsabilidad en las respectivas individualidades, pero resulta que totalizar esta problemática que es el poder en lo que son nuestras respectivas individualidades y en lo que hacemos en el aula, por ejemplo, es súper complejo porque hay todo un trasfondo detrás que, como bien decían los compañeros y las compañeras que opinaron antes de mí, hay un poder que atraviesa todas estas particularidades y es difícil. Hoy en día, sobre todo en este contexto de pandemia, podemos ver de manera súper explícita que hay niños que ni siquiera tienen internet para estudiar en la casa. Y aún así a todos se nos están pidiendo que enviemos tareas para la casa. Entonces, súper complejo. Pero por otro lado, si nosotros desde nuestras respectivas individualidades no mostramos que hay otros mundos posibles, este mundo posible que todos creamos en nuestra cabecita nunca va a ser factible. Entonces, esta dialéctica que se genera entre lo individual y lo macro, lo micro y lo macro, es bien interesante, pero no deja de ser complejo. Efectivamente, podríamos perfectamente decir en nuestras clases, por ejemplo, transparentar nuestra perspectiva. Y por último, pedirles que nos rebatan. ¿Y por qué? O sea, efectivamente, como que den argumentos para que de cierta manera ellos igual generen este pensamiento crítico que de cierta manera permita argumentar contra otras perspectivas. Y que a raíz de eso generen la suya propia. Y que eso, en realidad, yo creo que es lo más emancipador, porque al final no es, como bien decían igual anteriormente, no es un proselitismo, no es una implantación ideológica, sino que es una forma de demostrar que hay muchas perspectivas, hay muchos pensamientos posibles, y que ellos tienen que ser capaces, en realidad, de gestar la suya propia. Yo creo que ese es como el real sentido de lo que hemos tratado de hacer en lo que respecta a nuestras respectivas profesiones. Yo no soy profesor, pero soy kinesiólogo. Mira, buenísimo. Pero igual trabajo en colegio, me dedico a inclusión. Entonces, sobre todo en ese contexto que es la inclusión, por ejemplo, yo también lo vivo. Hay un currículum que es súper establecido y que ni siquiera contempla esas particularidades que son como las más desvalidas, entre comillas, y que suelen ser como objeto de discriminación positiva también, como del pobrecito, no puede hacer esto. Entonces hay como muchas salvedades, y por otro lado este currículo igual, que en realidad es impuesto, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Lo que sí podemos hacer es jugar con él. ¿Y cómo jugamos con él? Bueno, tenemos el aula y tenemos un par de horitas. Es difícil hacer malabares con eso. Eso ya es otro cuento, pero permite como humanizar el trato de cierta forma, y en esa humanización del trato, claro, tenemos estas dinámicas de poder en el aula que efectivamente podrían igualarse o entregarse, delegarse también a ratos, pero siempre con la intención pedagógica de que ellos sean capaces también de gestionar ese poder. Y esa gestión de poder, explicitarla, porque muchas veces ellos tampoco son capaces de darse cuenta. Y también, y ya para no alargarlo tanto, hay muchas clases durante el día. Y generalmente esta división de asignaturas, lo único que hace de cierta forma igual es como tecnificar el conocimiento y no hacerlo como práctico, como no, ¿por qué no ligar la biología con la filosofía? Y cómo no ligar eso con, por ejemplo, cosas comunitarias, no sé,
el empoderamiento de la salud, por ejemplo, yo que hablo de eso. Entonces, como ir ligando las distintas disciplinas que se dan en el colegio, que es lo que tenemos a disposición, y generar como este enlace, como generar este pensamiento un poquito más sistémico que le permita ver el panorama de una forma un poquito más amplia. Y no pensar como la filosofía en autores griegos y frases célebres, que puede sonar bonito, pero en términos concretos como que puede verse como más lejano. Y quizá eso mismo le haga menos sentido a la gente. Bueno, eso. Súper, Matías, porque de hecho tratábamos una cita del laboratorio anterior que se refería a eso, cómo a veces esta división entre asignaturas evita que los estudiantes tengan como una perspectiva macro, que es fundamental, como tú decías, por ejemplo, para desarrollar el pensamiento crítico. O sea, una estrategia también de vincular, por ejemplo, los acontecimientos de la ciencia con el contexto histórico en el que se desarrollaron. Súper. Sebastián, adelante. Ahí sí. Ya, bueno, yo creo que, como para resumir lo que dijo el compañero anteriormente, que yo creo que hay que, en el fondo, decir a los estudiantes con las reflexiones que uno tenga en el aula y también con nuestra forma de vivir la vida en el fondo, que existan otras formas distintas de poder estructurar la vida social, más allá del capitalismo y el neoliberalismo. Y yo creo que parte con reconocernos también que nosotros somos trabajadores precarizados y que nosotros no estamos exentos de eso, porque a veces como que se da la visión del que el profesor es la autoridad y como que los estudiantes tienen una visión muy idealizada de los profesores, y en realidad los profesores viven las mismas situaciones de exclusión que los estudiantes o han vivido en sus historias personales, esas visiones, esas trayectorias de exclusión. Y una forma como práctica para como responder un poco a la pregunta de Carolina, hay una propuesta de abordar el currículum, que se hizo una linda, una experiencia que se hizo en Salvador de Bahía a propósito de Paulo Freire, donde el currículum se abordó preguntándose, como que se estructuró en dos círculos, un círculo que representa el centro y otro círculo que representa la periferia. Generalmente nosotros en el centro está ubicado el currículum oficial y los contenidos estructurados, como lo ofrece el plan de estudios que viene, ¿cierto?, desde el Estado y que es estructurado por este consejo que existe y que son los que se dedican a establecer si un programa de estudio es o no adecuado, que lo encuentro súper antidemocrático. Y por otro lado, en la periferia, a veces se nos ocurren ideas para estructurar algunas cuestiones, no sé, ligar algunos conceptos de historia con filosofía, no sé, filosofía con biología, con ciencia, etc. Pero estas escuelas hicieron todo lo contrario. Ellos partieron en el centro, colocando como objeto de estudio los problemas de las comunidades. Por ejemplo, estudiamos la pobreza. Ya, ¿qué es la pobreza? ¿Por qué se origina la pobreza? Estudiamos la historia, no sé, pues ahí, la historia de las favelas, cómo es que llegaron a constituirse las favelas. Entonces, cuando uno estudia un problema así, es mucho más fácil ligarlo de forma interdisciplinaria. Entonces, el currículum oficial, que también, recordémoslo, el currículum oficial es una construcción social, y en el currículum se establecen ciertos conocimientos y hay ciertas prioridades. Y esas prioridades están en función de la cultura dominante. Generalmente los saberes de las culturas más oprimidas se dejan de lado, se excluyen. Entonces, ellos utilizan este conocimiento, ¿cierto?, del currículum oficial como una herramienta para poder estudiarse a sí mismos. Y eso les permite generar procesos reflexivos más profundos y generar también orgánicas. Entonces, eso podría ser una cosa. Y lo otro es que los profesores tenemos que dar la lucha por el currículum. No podemos establecer como que el currículum siempre va a estar establecido por el Estado, por estos paneles de expertos, como quitarle el poder a esos paneles de expertos y establecer nuestros propios saberes y establecer lo que nosotros lo que nosotros sabemos sobre el currículum, sobre las comunidades, que es un conocimiento valioso. Nosotros somos los que estamos en contacto directo con los estudiantes, con sus familias, con cómo viven, qué funciona, qué no funciona, qué se puede enseñar, de qué forma, de acuerdo a las realidades, qué necesitamos, que no. Entonces, establecer también, por ejemplo, no sé, pues pensar un currículum en este contexto de cambio de constitución. ¿Cuál va a ser el currículum? ¿Cómo podría ser un currículum pensando en esta nueva sociedad que se está pensando con todo este estallido, con todas estas transformaciones, con todo esto que quedó un poco pendiente, o un poco detenido, o pausado, no sé, con la pandemia? Entonces, yo creo que ahí
tenemos que jugárnosla y luchar un poco por eso, como lo hicieron los profesores de filosofía cuando se rehusaron a que el plan de estudio fuese quitado, ¿cierto?, de los 2 últimos años, y propusieron, de alguna forma tuvieron influencia. O sea, eso ojalá se pudiese repetir en todas las asignaturas, pero lamentablemente no todos los profesores de ciertas áreas son, por ejemplo, profesor de matemática crítico, casi no conozco, o profesor de ciencias crítico, poquito. Entonces, ahí hay un tema de también, por eso insistía en la formación docente. Si nosotros tenemos profesores que tienen cierta perspectiva crítica, es mucho más fácil acelerar estos procesos porque ellos ya tienen una conciencia de la organización y de la acción colectiva de los docentes. Eso. Buenísimo, Seba. Me sumo 100% a lo que dice. Augusto, adelante nomás. Sí, hola, buenas noches. He escuchado con mucha atención las reflexiones y me sumo a lo que planteaba Sebastián Godoy, desde que lo escuché por primera vez hace más de media hora. La formación docente es un tema clave, y recuerdo cuando en Reprofich de alguna manera se emplazaba a las universidades formadoras de profesores de filosofía, pero resulta que este es un tema que va mucho más allá. Es un núcleo fundamental el cómo el profesor, la profesora administra el poder. El poder yo creo que es ineludible para el profesor. Se le entrega el plumón, ¿ah? Y como se decía la semana pasada, tienes el plumón, ¿qué vas a hacer ahora? Lamentablemente parece ser que es un tema difícil de avanzar. Estoy recordando a Marcela Gaete, especialista en didáctica, profesora de filosofía, que decía que muchas veces sus estudiantes de pedagogía en filosofía también caían en un conductismo y en una... No, Augusto. Augusto, te nos fuiste. Es central, es muy potente el tema. En serio, voy a escribir entonces. No. Repite la última idea. Sí, de Marcela Gaete. Te voy a detener el video para que te ande mejor el internet. Perfecto. Sí, Marcela decía que en sus estudiantes de pedagogía en filosofía también había cierto sopor, falta de mirada crítica y mucha reproducción de lo que se ha hecho. Entonces, me quedo con eso. Tendríamos que partir por cada uno. ¿Cómo yo estoy administrando este poder que nos delegan? ¿Y qué pasa en la formación docente? Para mí es central el punto que se ha señalado Sebastián Godoy. Me quedo con eso. Oye, y disculpen, igual que la semana pasada me tengo que ir a otra reunión. Así que muchas gracias por el espacio y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Chao, gracias. Tremendo aporte. Muchas gracias. Sebastián pidió la mano, luego Rosario. Dele nomás, Sebastián. El otro está. Sí, acá. Respecto a todo lo que se ha dicho, bueno, no sé si voy a hablar como sociólogo como usted, porque de verdad soy sociólogo, no soy de filosofía. Sería bueno también enfocarse en un concepto que a mi juicio lo personal es muy importante, que es lo que es la identidad y la investigación. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, tenemos claro que Chile, por ejemplo, es un país tricontinental y en nuestro caso estamos desde Arica hacia la Antártida. Y cada parte, Chile tiene diferentes culturas. Y yo creo que la educación, en lo personal, por lo menos hablando de Chile, necesita adecuarlo a determinadas naciones, determinadas culturas. Por ejemplo, yo creo que enseñarle filosofía, no sé, pues, al pueblo mapuche no debe ser, no corresponde que sea lo mismo que enseñarle a alguien del centro o de manera, no sé, de piel caucásica, por decirlo de cierta manera, o alguien de la Patagonia con alguien del norte, o etcétera, etcétera, etcétera. Y la aplicación, yo creo que la relación educador-educando debería enfocarse en lo que es la investigación.
porque yo creo que eso es lo que falta en la educación chilena, no alguien que dirija, yo soy el que sé y ustedes chao, y no, simplemente tiene que ser en base a lo que es la necesidad, perdón, a lo que es la identidad, dependiendo de identidad zonal, personal, con lo que es la investigación. Porque, bueno, aquí es algo más que todo personal, porque yo creo que la verdadera educación no es entregar un conocimiento, simplemente enseñarle a investigar a los educandos. Eso. Muchas gracias, Sebastián. Rosario, dele nomás. Está bloqueada. Sí, Sí, ahí está. estaba pensando con algo que dijo Sebastián Godoy, que me acordé y me dio mucha risa, pero le encuentro mucha razón en todo lo que dijo. Que en el fondo los profes como que se van porque en verdad es una profesión tan precarizada y tan de segundo, tercer, cuarto orden, muy de obrero obediente, que los profes se engatuzan con el poco poder que tienen, po, y eso es súper triste. Como yo me acuerdo que yo trabajé en un liceo emblemático, bueno, más de uno, y siempre los profes como que ejercían cierto poder porque se creían más bacanes que trabajaban en un liceo emblemático. O la típica diferencia en que los profes de ciencia se creían más y le encantaba imponer el miedo porque la ciencia era algo serio, exacto, complejo. Y como que era como culturalmente que eso era es una asignatura que todos temen, entonces les gustaba ejercer el poder por ahí. Y siempre como ejerciendo en pequeñas parcelas, pobrísimas, digo, porque en el fondo la disputa real del poder, porque el poder hay que disputarlo, está fuera de eso. Como de alguna manera, cuando nosotros estamos ejerciendo eso, le estamos enseñando a los cabros y a las cabras que de alguna manera ese mismo poder que los oprime de afuera es una réplica ordinaria igual dentro de la sala de clases, de lo poco espacio que hay. Eso a mí me avergüenza mucho a veces de ser profe. Y creo que en ese sentido hay otras prácticas que me acordaba como de esa típica frase, el profe luchando también está educando, y como que resulta ser mucho más emancipador esa disputa del poder por afuera, que puede ser un profesor o una profesora, iluminadora, y incluso como que despierte no solo como las ganas de luchar, sino también las ganas de saber, de conocer en sus estudiantes que otra cosa. Y creo que esas prácticas, más allá de cualquier discusión que podamos dar, son asombrosamente emancipadoras y ejemplos para los demás estudiantes. O sea, la mayoría de la gente que estudia pedagogía lo hace porque tuvo un profe que le abrió la mente, o tuvo otro profe que es el que le indica qué es lo que yo no quiero ser, no quiero repetir ese loco autoritario, ese loco autoritario. Entonces creo que ahí, no sé, quizás me pasa que estoy más conmovida como con lo que pasa afuera, que un tema como al interior de la sala, que me perturbe mucho seguir preguntándome qué pasa en esa distribución del poder, pero creo que es fundamental también demostrar para, como en el fondo, distribuir el poder en la sala de clase, que uno también tiene una pelea con los otros poderes desde afuera, porque finalmente igual te van a decir, el director te va a decir, no sé, te va a retar, o igual uno termina peleando con medio mundo en el colegio para poder pasar ciertos temas. No sé, a mí me han echado, me supongo que a muchos de aquí también por algunas cosas, y uno va tomando decisiones en relación a dónde quiere dar esa disputa. Yo me acuerdo perfectamente de trabajar en un liceo de niñas, y empecé a trabajar en un liceo de hombres, y dije como, tengo que irme al de hombres, voy a renunciar al de las mujeres, porque este es el lugar como políticamente más necesario hoy día, desde mi punto de vista. Como después me echaron también de ahí, obviamente, y ahora que trabajo y hago clases en la U, me dedico a formar profes porque creo que es una manera de ejercer un pequeño poder que puede emancipar a otros. Que la formación docente se transforma, a propósito de lo que decían, en sacar a otros profes a las salas de clase de donde estén y sean capaces de disputar ese poder y abrirle paso a que los estudiantes puedan imaginar otras vidas. O sea, yo no me imagino otra razón para que hablar del poder en la escuela que no sea ese. Que los estudiantes y las estudiantes puedan pensar que a través de la clase o del ejemplo que le diste o de tu manera de disputar el poder adentro o afuera de la sala, les permita pensar que ellos pueden transformar su vida. Y si no es eso, no tiene sentido, como en verdad, porque puede ser mucha retórica de un montón de cosas, de pensar un montón de formas de cómo hacer una clase, pero lo que necesitamos es que incluso sientan ese poder en ti, como que sientan esa pasión y quieran sacarla para afuera. Y creo que eso finalmente como
lo fundamental dentro de una sala de clase en relación al poder. Igual ojalá todos tuvieran la posibilidad de cambiarse de trabajo porque no les gustara, o sea, eso también hay que consignarlo. Pero claro, yo no me cambié, a mí me despidieron, lo dije en mi Bueno, relato. sí, pero o elegir el lugar, no sé, o elegir No, pero el lugar, ese es un ejemplo, pero Claro. tiene costos, pues sí, obviamente jamás he elegido el lugar donde trabajo igual que mucha gente, pero no creo en todo caso que ese era el punto de lo que estaba diciendo. Sobre todo siendo profe, la verdad es que la capacidad de elegir no es mucha, más que el de dónde te van sacando. Quiero recordarles que quedan 3 minutitos según el tiempo, entonces si alguien quiere pedir palabras, este es el momento. ¿Ya? Solo también voy a hacer mi última intervención ya, para que no se pierda el tema. Justamente quería rescatar lo que decía Matías también, respecto a la práctica, ya yo creo que el poder, claro, esto de humanizar el trato nos evita esta figura del poder autoritario, y creo que sí, es súper necesario, y se los voy a dejar en el chat para quienes no lo han visto, ya, el capítulo de la conversación en sala de maestro y profesores, donde está Coan, a quien voy a citar ahora, y él habla de que hay autoras que en la historia de la filosofía o de la filosofía política o de la política dicen que la política es como la ciencia de como comillas de lo posible, entonces que hay que como focalizarse en eso, en lo que se puede hacer, como en la medida de lo posible, etcétera, etcétera. Y él habla de algo muy bonito que es la necesidad de reivindicar la política como la disputa precisamente de algo imposible. Yo creo que también me pasa que si pienso que un currículum jamás va a ser emancipador, siento que abandonamos esa lucha. Y siento que hay que darle igual. Yo creo que si algo hemos como aprendido como organización, es que la lucha hay que darla en todos los frentes posibles, adentro de la sala, afuera de la sala, en lo institucional disputando el currículum, afuera en la calle. De hecho, las luchas que más resultan son las que se dan en todos los frentes. Yo creo que ese es un aprendizaje que no podemos obviar. Y sobre todo en lo que decía Sebastián de la última disputa curricular en la cual fuimos partícipes. Entonces sí creo que, aunque en la práctica nunca vaya a ser posible un currículum emancipador por una cuestión lógica, que yo creo que cuando uno consigue ese currículum, quizás el que emancipador para uno ya no lo sea para las generaciones que vienen, pero creo que igual hay que disputarlo, porque si no nos resignamos a lo que nos viene dado, y no hay que abandonar ninguna pelea en realidad. Yo creo que algo que hemos aprendido en este espacio también es como evitar las dicotomías de cómo hay que hacer esto solamente o esto solamente, y entender que esta es una lucha súper necesaria y que hay que darle en todos los frentes, y que no se sostiene la una sin la otra. O sea, tomarse el poder sin haber construido el poder desde abajo no se va a sostener mucho rato, y al revés, tampoco nos van a dar el poder si no estamos dispuestos a disputarlo. Entonces creo que es súper importante no abandonar ninguna perspectiva, al contrario, tomar parte en alguna de esas perspectivas y hacer lo posible, pues, ahí está, y hacer lo imposible. Creo que ahí está la cuestión. Leo y luego Matías, si alguien más quiere pedir palabra, ya, Tere, También. ¿después de Leo? Sí, cuando gustes. Ya. Sí, voy a hacerlo lo más cortito posible. Mira, yo tenía anotado aquí a propósito de la violencia, así como ya para ponerse filosófico posmoderno. A propósito de la violencia del logos y cómo se relaciona el logos con el poder. Entonces pensaba, a propósito de eso, algo que había señalado antes también es cómo hoy día, por ejemplo, el concepto de verdad o de lo verdadero, ¿cierto? Como que se aleja cada día más, o de lo objetivo, ¿cierto? Lo que se reconoce como objetivo, un predominio de lo particular, de esa verdad chiquitita, individual, donde lo que predomina es más bien el relativismo absoluto, aunque sea como una especie de oxímoron, lo que más predomina pareciera ser eso. Entonces yo, como para pelear un poco contra eso, le digo, por ejemplo, chiquillo, uno de los debates que trato de armar
porque cuando ellos no proponen sus temas, uno le propone ciertos temas también para debatir. Uno de los temas que le propongo yo es la pobreza. Entonces, una de las cosas que le pregunto, así como para abrir el debate, es si se puede abolir la pobreza. Y después, ¿cómo? ¿Cierto? Y lo que trato de fomentar ahí es como ir en contra un poco de esa idea como relativista y empezar como a fomentar en los chiquillos convicciones, no solamente dudas, porque la filosofía no solamente forja dudas, ¿cierto? Es fundamental la duda en la filosofía, el deber por la pregunta, pero también es posible, ¿cierto? A partir de los debates, generar, ¿cierto? Convicciones, reforzar convicciones en los chiquillos y hacerlos salir un poco de esa especie como de deriva que puede provocar el escepticismo, que deriva en cosas que son delirantes como el terraplanismo. Yo tengo estudiantes terraplanistas y son una cosa que uno parece increíble, pero es una de las derivas posmodernas de cuestionar tanto el logos, digo. Eso. Muchas gracias, Leo. Matías, te doy Tere para que vayamos cerrando. Perfecto. Matías, dele nomás. Yo les quería compartir un poema. Te vienen a disputar el trono, Leandro. Por favor, adelante, muchas gracias. Se llama El quehacer como quehacer. Y parte así. Hay unos que te quitan el pan, hay otros que te apuñalan, hay unos que te estafan sin más, y hay otros que te regalan explotación y represión a quemarropa como balas. La humildad como último suspiro para quienes ostentan injusticia, y es que bajo sus yugos son muchos quienes obtienen abrigo a cambio de una vida demacrada. Son los rostros pregonando libertad ficticia ante el espejo sin siquiera saber nada de sí. Se van conociendo a sí mismos y van adquiriendo autonomía. Conversan o discuten de política y filosofía. Se alejan de la dictadura del sentido común, hecha ideología, y dilucidan en sus mentes no inermes, aún hay esperanzas, resuena todavía. Que la libertad no empieza donde termina la del otro, sino que se complementa en el presente, en el hoy día. Algunos terminan buscando la emancipación del ser humano, casi obligado a la elección de un ismo que os represente. Y es que en la gente se condensa la hegemonía del patriarcado, siendo que el intento de entierro yace en sus corazones latentes, de la moral y los dogmas impuestos en el pasado. Se supone que la vida ha de ser defendida, no subyugada, que tarde o temprano la ambición de poder implosionará. Pero aunque existan situaciones macabras, vivir la vida no es una casualidad. Por eso no le creas a nadie que no pueda llevar a cabo sus palabras, que los actos hablen solos, por sí mismos y para los que vendrán. Quizás no sociabilizaremos los medios de producción, ni acabaremos con la desigualdad que también mata. Quizás no expropiaremos a los bancos de su función, pero se trata de despojar la manta de la realidad que nos tapan y demostrar que la realidad es transformable, no inmutable, que las pequeñas cosas son obras que destacan. Eso. Buena. Muchísimas Lo escribí yo. ¿En serio? Ah, buena. Excelente. Buenísimo. Buena. Matías 1, Leandro. Aumentando la competencia. Sí, no, todo mal, todo mal. Muchas gracias a los dos. Tere, dele nomás. Sí, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Matías, que me parece súper bacán el poema que leyó, quería decir que yo me siento honrada de pertenecer a este laboratorio. Encuentro que estamos haciendo cosas importantes en un momento muy brígidamente histórico. Creo que estamos pensando justamente lo que estamos pensando, porque están pasando muchas cosas a nuestro alrededor. Estamos en una crisis civilizatoria gigante, y que eso obviamente va a tener que repercutir en la forma en cómo vemos el Estado, y por lo tanto también cómo vemos la educación. En tal sentido me parece que la filosofía, porque este es un laboratorio de filosofía, si es culpable, pero no en el sentido eclesiástico, sino que en el sentido de responsabilidad de algo, es que nos cortaron no la cabeza, nos cortaron el cuerpo, y en él tenemos la vida.
Y si la educación se hiciera cargo de ese cuerpo que siente, que padece hambre, que tiene frío, que tiene experiencias de vida reales, con sus padres, con su familia, con su territorio, la educación sería muy distinta y no sería mera cháchara para los chiquillos. Por lo tanto, me parece excelente que estemos pensando, los insto a que sigamos en este camino, y me parece que estas pequeñas obras, como dijo bien Matías, son las que destacan y que pueden construir otra realidad, otro poder, y viva el pueblo, y viva... eso quería decir. Eso quería decir. Eso, muy contenta. Buena, Tere. No tengo nada más que decir después de todo lo que han dicho. Yo creo que es más que suficiente. Es más que suficiente. Eso. Bueno, creo que ha sido un laboratorio bien de hartas emociones. No sé si alguna de mis compañeras quiere sumar algo más antes del cierre. Agradecer. No, yo gracias porque vengan, eso, agradecer y valorar cada una de las intervenciones. En el fondo, aprender en conjunto creo yo que es lo más valioso. Y también, no sé, uno se va dando cuenta también en las nuevas generaciones de profes, cómo me formaron, por ejemplo, a mí, cómo yo voy viendo que mis estudiantes o los estudiantes de pedagogía, los profes más jóvenes que yo, que están en el laboratorio, que conozco por otras partes, están haciendo otras cosas, o sea, son nada que ver a los de mi generación en el fondo. Y eso a mí solo me planta en un lugar de aprendizaje, de observación de otras experiencias, así que agradecida de esta instancia también. Ahí hay muchos agradecimientos por el chat. Gracias también a todos los que estuvieron ahí, aunque sea de oyentes. Se agradece todo su interés. Eso. Nada más que decir. Ojalá nos veamos el próximo lunes. Y gracias por todos sus aportes. Que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones. Agarren sus caseros. Están en el mercado, Adiós. está con certeza. En la naturaleza será que será. Oye, la cumpleañera que no se tiene fue certeza ni nunca tendrá. Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá. A la barrigada. Que no tiene tamaño. A la barrigada. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados?